Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más finalizando esta semana y lo vamos a hacer de la mejor manera que nosotros sabemos, que es compartiendo la palabra del Señor. Como bien sabes, estamos en medio de un estudio del Evangelio de Mateo, donde hemos ido avanzando poquito a poco, versículo tras versículo, hasta llegar al Evangelio de Mateo, capítulo 11, y hoy tendríamos que estudiar el versículo 10, pero bueno, he querido irnos unos cuantos capítulos hacia atrás, porque hoy, por lo menos aquí en España, estamos celebrando lo que aquí se conoce como el Día de los Reyes Magos, que hace un poquito alusión a ese momento donde algunos hombres sabios, dice la Biblia, unos magos, fueron hacia donde estaba el Señor para presentarles oro, incienso y mirra. Y quería hablar un poquito de este acontecimiento. Ya el lunes, Dios mediante, si Dios nos da la oportunidad, retomamos el estudio por donde lo dejamos en el capítulo 11. Pero ahora me gustaría que me acompañases al capítulo 2, donde vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 1, el 2, el 11 y el 12, que es donde está hablando de estas personas que fueron donde estaba el Señor. Dice así Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a pasar hasta el versículo 11 que dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y el versículo 12, para terminar también esta lectura, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La Biblia nos habla de unos personajes que cuando el Señor nació, cuando Jesús nació en Belén, fueron desde el oriente, probablemente desde Babilonia, hasta Jerusalén para poder encontrarse con ese niño que había nacido. Lo primero que vamos a dejar claro es que esta palabra que aparece aquí de magos nada tiene que ver con la magia que tú y yo conocemos, sino que realmente está hablando de sabiduría. De hecho, prácticamente todas las versiones más actuales traducen esta palabra como sabios. Ya no usan la palabra magos, sino sabios. Así que estos hombres eran hombres sabios. La tradición nos ha querido decir que estos hombres eran tres. Incluso, bueno, algunos ya han ido más allá, ¿verdad? Y se han atrevido incluso a ponerles nombres, ¿verdad? Como Melchor, Gaspar y Baltasar. Y bueno, eso está bien para mantener quizá la ilusión de los más pequeños, de los niños, si queremos. Pero ciñéndonos a lo que la Biblia enseña, la Biblia no dice ni que eran reyes, no dice ni siquiera que eran tres, y muchísimo menos dicen sus nombres, ¿verdad? Esta tradición de decir que eran tres los que fueron donde estaba el Señor es porque al encontrarse con Jesús le ofrecieron tres regalos, oro, incienso y mirra. Pero bueno, eso al final no es determinante para afirmar que eran tres hombres. Estos sabios recorrieron cientos de kilómetros para poder encontrarse con Jesús. No solamente le ofrecieron presentes, que muy caros por cierto, oro, incienso y mirra, sino que además dedicaron muchísimo tiempo para poder buscarle y así adorarle. Muchas veces nosotros teniendo la oportunidad de adorar a Jesús al lado de nuestra casa, a pocos metros o kilómetros de nuestra casa, no lo hacemos. Teniendo el inmenso privilegio de congregarnos, no lo hacemos. Bueno, después de mucho tiempo, exactamente no se sabe el tiempo que pasó, estos hombres sabios, dice la Biblia, que llegaron hasta donde estaba Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 11 que al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Aquí me gustaría aclarar una cosa que quizá la tradición nos hace ver este pasaje de una manera, podríamos decir errónea. En Navidad hay algo que por lo menos aquí en España siempre se monta en las casas, en las calles, ¿verdad? En varios lugares, que es lo que se conoce como el portal de Belén. Y es como una pequeña representación de este establo, de este pesebre donde nació Jesús. Y ahí se coloca a María, a José, al niño en el centro, se ponen unos animalitos por alrededor, con pastores cerca del establo, y también se suele poner a estos hombres sabios llegando en camello al pesebre donde estaba Jesús. Pero si tú eres detallista a la hora de leer,
te vas a dar cuenta que estos hombres sabios no entraron en un pesebre, sino que la Biblia dice literalmente, y al entrar en la casa vieron al niño. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucede es que para este entonces probablemente ya había pasado más de un año o incluso 2 años desde el nacimiento de Jesús. Recuerda que estos hombres sabios, dice la Biblia, que venían del oriente. Son cientos y cientos de kilómetros y eso no se hace en un día. Cuando estos sabios llegaron a Belén, ya José y María se habían instalado en una casa. Es decir, ellos ya no estaban en ese pesebre, ya no estaban en ese establo. Y fíjate qué bonito, porque el texto dice que cuando vieron al niño, se postraron y adoraron, y entonces comenzaron a hacerle regalos a ese niño, que fue oro, incienso y mirra. Siempre que leo este pasaje y lo intento explicar a la gente, yo les hago la misma pregunta. ¿Qué fue lo primero que le ofrecieron estos hombres sabios al Señor? Te voy a leer de nuevo el versículo 11 que dice, y al entrar en la casa y ver al niño, le adoraron y también le dieron presentes oro, incienso y mirra. Abrieron esos tesoros que tenía y le dieron esos regalos. ¿Qué fue lo primero que le ofrecieron al niño? Claro, casi todo el mundo dice que lo primero que le ofrecieron fue oro. Y si esa es tu respuesta, estás equivocado. Lo primero que le ofrecieron estos hombres sabios fue adoración. Antes de regalarle cualquier otra cosa, antes de darle cualquier bien material, ellos se postraron y lo adoraron. Esto nos enseña que lo primero que nosotros tenemos que ofrecer a Jesús es nuestra adoración, que es lo que Él quiere. Mira, de nada nos sirve ofrendar para Dios, servirle o darle todos los bienes que tenemos si al final no le adoramos. Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 23, que lo que Dios está buscando son adoradores que le adoren. Lo más maravilloso que tú puedes hacer por y para Dios es postrarte y adorarle. Y si ya luego le quieres dar oro, incienso y mirra, mira, eso ya es un punto y aparte que podríamos hablar en otro momento. Pero lo primero es la oración. Ahora me gustaría recalcar algo que sucede aquí, que créeme que es muy, pero que muy importante. Y es que cuando estos hombres sabios entraron en esa casa, el versículo 11 dice claramente que vieron al niño con su madre María. Ahí no sabemos si estaba José o no, ahí desconocemos si había alguien más en esa casa, pero lo cierto es que quienes sí que estaban seguros era Jesús y su madre María. Y sin embargo, el versículo continúa diciendo que estos hombres sabios se postraron y, atento, lo adoraron. Date cuenta de este artículo porque está en singular, no está en plural. La Biblia nos dice que estos hombres sabios se postraron y los adoraron, sino que se postraron y lo adoraron. Está hablando en singular. Está hablando única y exclusivamente de Jesús. Estos hombres sabios, teniendo a María frente a ellos, teniendo a la madre del Señor frente a ellos, ellos única y exclusivamente se postraron y adoraron a Jesús. Y nunca adoraron a María. Es de sabios saber a quién adorar. Solo alguien que no tiene sabiduría se postraría y adoraría a algo o a alguien que no es Jesús. El hecho de que le hayan adorado demostraba que Jesús era Dios, que ese niño pequeñito era Dios. Y el hecho de que estos sabios le hayan dado regalos, era lo que estaban haciendo era reconociéndolo como rey. Los orientales tenían la costumbre de honrar a los reyes ofreciéndoles regalos. Y nunca nos podemos olvidar que a quien tenían delante de ellos era a Jesucristo, era el rey, no solamente de los judíos, sino del mundo entero. Qué importante es saber a quién nosotros estamos adorando. Cuando estos sabios vieron a Jesús, la respuesta de ellos fue postrarse y adorarlo. Hoy gran parte del mundo está recordando este acontecimiento de estos hombres sabios que fueron en busca del Señor. Y seguramente en muchas casas hoy va a haber regalos para los más pequeños, ¿verdad? Y todo eso está bien, que cada uno haga lo que quiera, pero lo más hermoso de todo sería que nosotros podamos recalcar y enseñar a la gente que estos sabios lo que verdaderamente hicieron con Jesús fue adorarle. Porque recuerda siempre esto, es de sabios adorar a Jesús. Amén.
Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias, Señor, porque de verdad que tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos dejas postrarnos y adorarte a ti. Es lo que queremos hacer, adorarte a ti, al único Dios vivo y verdadero. A nadie más, a nada más queremos adorar. Solamente a ti, Señor. Ayúdanos que no solamente hoy, Señor, sino el resto de nuestra vida podamos seguir postrándonos y adorándote. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, si así Dios nos vuelve a dar este regalo, este inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que, por favor, congrégate este fin de semana. Haz como estos sabios que fueron en busca del Señor para adorarle. Ellos no se quedaron en su comodidad allí en el oriente, sino que recorrieron una gran cantidad de kilómetros, una gran distancia para poder encontrarse al Señor y así poder adorarle. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.